Balean a presuntos asaltantes en zona 7 capitalina. Acusados de secuestrar y violar a una niña están tras las rejas. Violento impacto entre vehículos pesados deja 3 personas fallecidas. Arnoldo Medrano duerme una vez más en carceleta de tribunales. Salarios diferenciados quedan sin efecto. Insecticida y preservativos, principales armas para combatir el Zika. Inicio del presente año quedó marcado por 453 asesinatos. Violenta manifestación en Pakistán deja 2 personas fallecidas. Futbolista brasileño declara ante justicia española por señalamientos de corrupción. Muy buenas noches, les saluda Angélica Quiñones junto con el equipo de T13 Noticias. Durante la siguiente hora estaremos presentándole la información más importante de Guatemala y el mundo. Y claro, hoy iniciamos hablando de los embates de la violencia y la necesidad de que todos los sectores del país hagan lo que les corresponde para reducir las cifras que deja este flagelo. La violencia es un flagelo que provoca el estancamiento del desarrollo integral de cualquier sociedad. Su paso es devastador y sus tentáculos alcanzan a todas las esferas, toda vez sus promotores tengan objetivos definidos. Hablar de violencia es hablar de dolor, luto e impotencia. Un país que padece los embates de la violencia vive de rodillas, en zozobra y en silencio. Guatemala maneja cifras rojas que hacen pensar que somos un país en guerra. Aquí, todos los días mueren personas inocentes que se niegan a acceder a las demandas de los delincuentes. Aquí, no pagar una extorsión, bocinar en el congestionamiento vehicular o no corresponder sentimentalmente a un pandillero significa lo mismo: morir abatido a tiros. Es importante entender que la violencia no solo afecta a las víctimas. Este es un flagelo social y por ende, todos debemos combatirlo. Hablar de hechos sangrientos es hablar de casos específicos donde los delincuentes dan muestra de la hazaña con que operan. Se necesita tener sangre fría y sufrir trastornos mentales para asesinar a una persona. Buscar herramientas como machetes o tal vez una sierra. Tomar el cadáver y partirlo en pedazos. Solo un enfermo mental puede hacer algo como eso y dormir por las noches o verse al espejo. Pero aunque cueste aceptarlo, en Guatemala hay personas capaces de eso y más. Según el último dato ofrecido por las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, durante el primer mes del presente año se practicaron 453 necropsias a cadáveres de personas que murieron de manera violenta. Una cifra alarmante sin duda, pero peor aún es saber que entre las víctimas resaltan 8 que fueron mutiladas, 5 mujeres y 3 hombres, todos víctimas del terror que estremece los cimientos del país. Definitivamente algo que está preocupando a la población, pero continuamos con otro tema. El Ministerio Público investiga si una escuela pública pudo haber sido convertida en un cementerio clandestino. Tremendo susto se llevaron esta mañana estudiantes de la escuela urbana mixta ubicada en la zona 2, municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, al localizar un cráneo humano mientras los menores de edad jugaban en el patio de la escuela. La situación fue notificada a las autoridades, quienes plantearon como primera hipótesis que pandilleros que operan en la zona pudieron haber entrado al recinto y enterrar el cráneo en el lugar. La noticia afectó de manera psicológica a algunos menores de edad, quienes indicaron que no volverán más a su centro de estudios. El director del plantel educativo reiteró que en varias ocasiones se le ha solicitado al Ministerio de Educación construya un muro perimetral en los alrededores de la escuela para evitar que este tipo de hechos ocurran, pero sus demandas nunca han sido atendidas. Y parece que el exalcalde de Chinautla se convirtió en cliente preferencial de la carceleta de Torre de Tribunales. Él duerme en este lugar a la espera de rendir declaración ante un juez competente.
El jueves pasado, a través de su abogado defensor, Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla, implicado en un supuesto contrato anómalo por 10 millones de quetzales, presentó un memorial en el juzgado segundo para que el juez Darwin Porras lo citara para la audiencia de primera declaración. Hoy Medrano, a su llegada a Torre de Tribunales, fue arrestado antes de ingresar al juzgado que conoce el proceso en su contra. Este es el tercer proceso que enfrenta el exalcalde de Chinautla señalado por corrupción y desvío de fondos. Medrano era buscado desde el pasado 27 de enero cuando se logró la captura de 4 personas vinculadas a desvío de fondos de la comuna de Chinautla, todos señalados de los delitos de peculado, asociación ilícita, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y casos especiales de estafa. Arnoldo Medrano será escuchado este miércoles en audiencia de primera declaración y pasará la noche en carceleta de tribunales. Pasamos a otra información. El presidente Jimmy Morales puso fin a la polémica de los salarios diferenciados en 4 municipios. Hoy fue publicado en el Diario de Centroamérica el acuerdo que deroga los salarios calificativos que propuso el expresidente Alejandro Maldonado para Mazagua, Escuintla, Estanzuela, Zacapa, San Agustín, Acazahuastlán y Guastatoya, El Progreso. La decisión se justifica con la contradicción que generaban los salarios diferenciados con lo que establece el Código Trabajo en cuanto al tema del pago mínimo. Y la decisión del Ejecutivo definitivamente provoca todo tipo de reacciones. A continuación, le presentamos la postura de algunos personajes de la vida nacional. Fue una discusión que nosotros hemos venido llevando a cabo con varias semanas de antelación y de acuerdo a lo que hoy se publicó en el Diario de Centroamérica, el Ejecutivo decidió derogar los 4 acuerdos gubernativos firmados el 30 de diciembre del 2015 con un solo objetivo. Y el punto acá es que detectamos que hubieron errores en el proceso, por lo tanto se decidió tomar esta decisión, ¿no? Estos salarios diferenciados eran inconstitucionales, ya que a igual trabajo debe dársele igual salario. Y durante el gobierno del licenciado Alejandro Maldonado, la Procuraduría nuevamente se opuso en virtud de que venía sosteniendo un mismo criterio. Lo veo muy positivo. El procurador se manifestó, otras instancias también, incluso accionamos en contra de los salarios diferenciados, conscientes de que atentaba contra principios laborales y constitucionales. Creemos que la solución debe ser integral, en el sentido que haya una ley de inversión y empleo que verdaderamente fomente la atracción de inversiones, que incentive que inversiones se establezcan en el área rural de Guatemala. Nosotros habíamos dado esta propuesta de los salarios diferenciados para la creación de empleo. Esos son municipios que están en una extrema absoluta, una extrema pobreza absoluta, y esa era una posible solución. Si ellos están derogando los salarios diferenciados, pues que den otra propuesta de un empleo pues que sea sostenible y al final pues que ayude a las familias que viven en estas áreas. 5 extorsionistas escucharon sentencia condenatoria en este día en un juzgado de Quetzaltenango. El Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Quetzaltenango sentenció a 6 años y 2 meses de prisión a 5 personas por el delito de extorsión, entre ellos 3 mujeres y 2 hombres. En contra de los acusados Juan Carlos Vázquez Cardona, Douglas Estuardo Escobar Pérez, Susi Consuelo Suárez Aquino, Dulce Xiomara López García y Marilyn Dayanara Tahual Huarchac, por los delitos de sedición ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito. Se dio a conocer la parte resolutiva del fallo, en condenando a los acusados a 6 años de prisión más 2 meses por la agravante genérica de premeditación. A dichas personas el Ministerio Público las indicaba el hecho siguiente. Fueron sorprendidos frente a la entrada del Hospital Regional de Occidente de esta ciudad de Quetzaltenango, por lo que el acusado Juan Carlos Vázquez Cardona se aproximó a un piloto de microbús de transporte colectivo, quien le dijo que alistara las varas porque si no le iba a eliminar físicamente, entregando el piloto del bus la cantidad de 50 quetzales. En ese momento se encontraba su compañero Douglas Estuardo Escobar Pérez, ubicado en la puerta del copiloto, y las acusadas Susi Consuelo Suárez Aquino, Dulce Xiomara López García y Marilyn Dayanara Tahual Huarchac permanecían frente al vehículo obstaculizando el paso. Desde Quetzaltenango, T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita.
Un operativo policial permitió el arresto de 2 presuntos delincuentes señalados de secuestrar y violar a una adolescente. 12 allanamientos realizados por agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público en un sector de la zona 11 capitalina permitieron la captura de 2 personas señaladas de haber violado a una adolescente de 17 años que permaneció retenida por los capturados supuestamente por 3 meses. El taxista Jeremías Girón González, de 40 años, y la señora Victoriana Isabel Castañón Jerónimo, ella también tiene esa edad. Esta acción policial se deriva del trabajo de investigación donde se determina que el taxista en un momento viene, rapta a una menor de 17 años y se la lleva hacia un sector de la zona 19, específicamente en la colonia La Florida. Se determina que estuvo durante 3 meses en un domicilio, en cautiverio. Se dice que la menor de edad fue negociada con la mujer arrestada para que trabajara de manera forzosa en un comedor ubicado en el mercado El Guarda, zona 11. La denuncia fue emitida cuando la supuesta víctima, que logró escapar del lugar donde permaneció retenida hasta el 18 de noviembre de 2015, y a quien las autoridades le brindaron protección. La Fiscalía le imputa al hombre los delitos de trata de personas y violación con agravación de la pena. A la mujer se les indica de maltrato contra menores de edad. En otro tema, la carretera hacia el Atlántico es llamada por muchos la ruta de la muerte. Constantemente ocurren accidentes mortales en ese camino. En el kilómetro 52 ruta al Atlántico, jurisdicción de Sanarate, departamento del Progreso, un camión remolcador impactó contra piedras en la carretera, obstruyendo el tránsito vehicular por más de 2 horas. Agentes de Provial trabajaron para habilitar el paso. Sin embargo, la desesperación se apoderó de los pilotos varados, complicando aún más el congestionamiento. Aún se investigan las causas del percance. Afortunadamente, el piloto del camión salió con vida. Bomberos departamentales recomiendan a la población tener precaución a la hora de circular por la ruta al Atlántico, que se ha convertido en los últimos meses en uno de los caminos más peligrosos, que ha dejado muerte y heridos. En la mayoría de los casos por exceso de velocidad, no respetar las señales de tránsito y fallas mecánicas. Y definitivamente en la ruta de la muerte merece ese nombre. Una madre murió junto a sus 2 hijos al occidente del país cuando viajaban en un vehículo pesado que impactó contra otro similar. Las autoridades tratan de deducir responsabilidades. 3 personas fallecidas y 4 más en estado grave. Es el resultado de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido a inmediaciones del kilómetro 76.8 carretera interamericana. El hecho mortal estuvo protagonizado por 2 camiones que colisionaron por el costado, cuando uno de ellos supuestamente salió de un estacionamiento de manera irresponsable. Las víctimas fueron identificadas como Magdalena Osorio, de 45 años, y sus 2 hijos, Juana Araceli, de 15, y Marlon Gabriel, de 13. Bomberos municipales departamentales remitieron a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango a otras 4 personas. Las 3 víctimas viajaban en un camión que transportaba remolacha, la cual pretendían vender en el mercado La Terminal Zona 4 capitalina. Las autoridades investigan sobre qué conductor recae la responsabilidad del hecho de tránsito y aseguran que los videos de cámaras de seguridad ubicados en las cercanías serán útiles para aclarar la situación. Pasamos a otro caso. El Ministerio Público fue incapaz de probar la teoría de que una mujer ordenó el asesinato de su esposo para quedarse con su patrimonio. El juzgado de mayor riesgo B declaró falta de mérito a los señalamientos contra los indicados por el crimen del empresario Byron Andrade por falta de sustento en la evidencia presentada por el Ministerio Público. En este caso, el Ministerio Público señaló a Mónica de Jesús Rivas Gil, de 43 años, de haber pagado supuestamente 500,000 quetzales para que una red de sicarios matara a su esposo para apropiarse de sus bienes y más de 23 millones de quetzales. Además de sostener una relación amorosa con un hombre relacionado a la empresa de la víctima y de origen colombiano. La víctima fue baleada el 11 de junio del 2011 en el interior de un complejo deportivo en la zona 10, donde murió, y también resultó herido su hijo Byron Giovanni Andrade Chacón, de 22 años. Por el mismo caso, 8 hombres fueron juzgados y condenados como responsables del crimen, entre los procesados los guardaespaldas de la víctima.
Pronto podría conocerse si todos los implicados en el caso Ix-Pisa enfrentarán juicio. La Fiscalía ya mostró todas sus cartas y ahora depende del juez que conoce el caso. El Ministerio Público inició con la solicitud de enviar a juicio a 18 personas, entre ellos exdirigentes de la Junta Directiva del IX y representantes de la droguería Pisa, ante la jueza Silvia de León, quien preside el juzgado sexto del ramo penal. La Fiscalía presentó documentos, escuchas telefónicas y fotogramas donde se evidencia supuestamente cómo los sindicatos negociaron la adjudicación de un contrato valorado en más de 116 millones de quetzales para que la droguería pudiera brindar un tratamiento renal a los pacientes del IX, pese a no tener la capacidad supuestamente para lograr dar dicha cobertura. La defensa de los acusados, por su parte, solicitó ante la jueza que se elimine como querellantes adhesivos del caso a los familiares de las víctimas que murieron presuntamente por no contar con la atención personalizada. En pocos días podría conocerse el dictamen sobre este caso. Vamos ahora a temas financieros, y es que la economía nacional se ve amenazada por el hongo de la roya. Esta plaga ataca las plantaciones de café y sus secuelas pueden ser devastadoras para el país. Debido a las últimas lluvias presentadas en el territorio nacional durante el 2015, el 90% de la plantación de café nuevamente padece brote del hongo de la roya, perjudicando la producción nacional. Roya está presente ahorita en el 100% del parque cafetero y los grados de incidencia que hemos tenido reportados varían entre un 30 y un 40%. Nuevamente los productores de café se ven en el aprieto de controlar los cultivos, otra vez con fungicidas e insecticidas, para apalear el problema, el cual comienza a ser latente en la producción al final de la temporada de cosecha. Hablamos ahora del Poder Legislativo. En el Congreso de la República se habló de reformar leyes para garantizar la efectividad del sector justicia. Representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos fueron recibidos esta mañana por la Junta Directiva del Congreso de la República y los jefes de bloque. La visita de los delegados de las tres instituciones tuvo como fin solicitar a los diputados incluir en la agenda parlamentaria una serie de reformas y aprobación de leyes que, según ellos, será de beneficio para el sistema judicial del país. Dentro de las peticiones se encuentra aprobar las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de Carrera Judicial, la Ley de Amparos y Exhibición Personal y la Ley en materia de antijuicio. Esta última para generar un procedimiento ágil y transparente al momento que se ponga a discusión si se le retira o no la inmunidad a algún funcionario del Estado. La modernización del sistema de justicia en Guatemala también incluirá la instalación de una mesa de trabajo que empezará a funcionar a partir de la primera quincena de marzo y tendrá como objetivo analizar los cambios con la ayuda de la población guatemalteca. La Procuradora General de la Nación cree que el pacto colectivo firmado con el Congreso de la República es lesivo para el Estado. La Procuraduría General de la Nación accionó este día penalmente contra funcionarios y exdiputados del Congreso por haber negociado y suscrito un pacto colectivo en condiciones de trabajo donde, según la Procuradora María Eugenia Villagrán, carecen de dictámenes técnicos, financieros y jurídicos, atentando el derecho de igualdad y afectando los fondos del Estado. Nosotros vemos que se vulneró el derecho de igualdad, ya que vemos que en la administración pública hay trabajos que no tienen el mismo salario. Incluso dentro del Congreso pudimos observar que hay trabajos que se desempeñan, sin embargo, algunos son remunerados mayormente que otros. Según la funcionaria, es recomendable una renegociación para evitar ilegalidades. Estamos recomendando que, ya que el sindicato ha planteado la posibilidad de una renegociación, que se entre a renegociar este pacto, siempre y cuando no sea menor al salario mínimo que establece la Constitución Política de la República, y por supuesto que se respeten todas las normas constitucionales, laborales de los trabajadores. Tal como se lo mostramos anteriormente, preste atención si usted o alguno de sus allegados presenta estos síntomas para obtener asistencia médica. En Estados Unidos se habla del primer caso de Zika contagiado a través del acto sexual. Esto quiere decir que para combatir el virus es necesario contar con insecticidas y preservativos.
Según la Organización Mundial para la Salud, el virus del Zika se está convirtiendo rápidamente en una emergencia sanitaria mundial. Este martes, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades dijeron que están investigando un posible caso de contagio del virus del Zika por transmisión sexual en el estado de Texas, Estados Unidos. Según la información, esta persona contrajo el virus después de haber tenido relaciones sexuales con una persona infectada recientemente tras haber viajado a uno de los países afectados con esta enfermedad, por lo que están alarmados por la mutación que está teniendo rápidamente el virus, el cual hasta el momento era transmitido solo por la picadura del mosquito Aedes aegypti, y se investigan 7 casos más en Norteamérica. En Guatemala, ayer se confirmaban 105 casos. Hoy se confirman 2 mujeres embarazadas con el virus, una en Zacapa y la otra en Suchitepeques. Este último con cifras alarmantes de contagio. Una señora de 35 años con 11 semanas de embarazo, la cual estamos monitoreando desde que supimos y esperando que el ministerio nos dé el protocolo para poder llevar a cabo el control de ella, a manera de que no tenga ninguna complicación, o estarla monitoreando e informarles a todos qué es lo que está pasando con ese embarazo. Nosotros ya estamos tomando acciones acá por parte del área de salud desde diciembre, las que hemos tomado nosotros como todas las enfermedades transmitidas por vectores, dentro de los cuales está la abatización, deschatarrización, nebulización y todo este tipo de situaciones en las que conlleva tratar de darle un poco de educación a las personas a manera de que conozcan la enfermedad. El Ministerio de Salud Pública envió bombas fumigadoras a 11 áreas del país catalogadas como de mayor riesgo. Pasamos a otro tema. Un estudiante universitario fue asesinado en Quetzaltenango. Las autoridades ya investigan el caso. Estudiante universitario identificado como Juan Fernando Martínez González, de 22 años, falleció al ingresar al Hospital Regional de Occidente como consecuencia de haber sufrido un ataque por delincuentes que lo hirieron con arma blanca. Según información de sus compañeros, Eloy Oxiso, en compañía de otros 2 amigos, se conducían en horas de la madrugada por el sector de la zona 2 de Quetzaltenango cuando fueron interceptados por individuos que se bajaron de un vehículo y los atacaron. En el caso del fallecido, recibió 8 apuñaladas de arma blanca. De que él iba con sus amigos, ¿verdad? Y ya tarde salió a comer y fue víctima de un asalto aquí en Quetzaltenango, y eso es lo que se sabe ahorita, ¿verdad? Amigos del Oxiso refirieron que es originario de Santa Cruz Barías, Huehuetenango, indicando además que el fallecido era hijo único, por lo que lamentan la muerte de Juan Fernando Martínez González. Desde Quetzaltenango, T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Vecinos de Villanueva presionan y el alcalde no cede. Los inconformes con las decisiones de Edwin Escobar amenazan ya con manifestaciones violentas. Por 5º día consecutivo, varios manifestantes se aglomeraron frente a la municipalidad de Villanueva con el objetivo de exigir a las autoridades ediles le pongan la medida que acuerda un aumento de 50 quetzales al servicio de agua potable. Los inconformes advierten que pese a que por el momento las manifestaciones se realizan de manera pacífica, no se descarta que el ánimo de los protestantes aumente y la situación termine con un conflicto violento. Yo en realidad quiero y le he dicho a mis compañeros que lleguemos a un diálogo con él, porque yo creo que es la única manera como podemos ponernos de acuerdo, porque al final esto se nos puede salir de las manos. Nosotros hablamos con la gente que tratemos de mantenernos en una forma pacífica, pero hay momentos en el que la gente se cansa. Por su parte, las autoridades municipales indicaron que el aumento se mantendrá vigente y que esperan la comprensión de los vecinos, ya que el mismo funciona de manera justificada. Y en una comunidad de Retaluleu también se reportan manifestaciones por problemas colectivos. Un grupo de vecinos del cantón Esquipulas del municipio de San Martín Zapotitlán manifestaron su descontento ante el Comité de Desarrollo Comunitario actual y solicitan su cambio inmediato por supuestos actos anómalos dentro del COCODE. Los ánimos se caldearon en el salón municipal luego que los vecinos y los representantes del COCODE se reunieron para dialogar, pero tras un intercambio de palabras y acusaciones no se logró llegar a un acuerdo. Los integrantes del comité acusan a una mujer de agresión y dijeron estar en total acuerdo de entregar el cargo.
Hace más de una semana se abrió la convocatoria para los profesionales interesados en convertirse en magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Parece que las plazas no son tan codiciadas porque solo se ha recibido un expediente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que faltan 3 días para que venza el plazo de recepción de documentos y muchos creen que, como es habitual en Guatemala, las filas serán largas a pocas horas de que venza este tiempo estipulado. Y esta tarde trascendió que el alcalde de Santa Catarina Pinula puede ser investigado por su presunta responsabilidad con la tragedia de El Cambray 2. La Sala Tercera de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia decidió retirarle la inmunidad al actual alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Álvarez Sáez, quien es acusado de haber utilizado fondos públicos para financiar su campaña electoral el año pasado. De acuerdo a los señalamientos, el jefe edil utilizó parte de los recursos económicos asignados a dicha comuna para comprar un vehículo, motocicletas, electrodomésticos y varios artículos que fueron rifados el pasado 10 de mayo de 2015 en un evento proselitista que impulsaba su candidatura al puesto edil. Los magistrados del organismo judicial resolvieron dar vía libre para que el Ministerio Público inicie una investigación que justifique las acusaciones contra Álvarez Sáez, quien refirió además recurrir a las instancias de justicia correspondientes para demostrar su inocencia. Es importante recordar que sobre el alcalde de Santa Catarina Pinula también existe una solicitud de antejuicio en su contra para investigarlo sobre su supuesta responsabilidad en la tragedia ocurrida el pasado 1 de octubre en el Cambray 2. Lo anticipamos y antes de mostrarle la nota siguiente, le advierto de manera reiterada que se trata de imágenes fuertes que pueden ser perturbadoras para algunas personas. Pasajeros de un autobús buscaron hacer justicia con mano propia esta tarde y vapulearon a 2 presuntos asaltantes. El hecho ocurrió a inmediaciones del Trébol, zona 7 capitalina, carril auxiliar con dirección a Misco. Minutos antes, un autobús con dirección hacia Chimaltenango salió de la zona 8 capitalina con más de 60 pasajeros a bordo. Nunca imaginaron que tras pocos metros de recorrido serían sorprendidos por delincuentes que los tomaron por asalto. La versión señala que uno de los pasajeros forcejeó con los delincuentes y rápidamente encontró apoyo en otras personas que lograron someter a los asaltantes. Ordenaron al piloto del autobús detener la marcha, los bajaron y desahogaron su ira. Cansados de los constantes asaltos y falta de acciones de la policía, los enardecidos pasajeros vapulearon a los sujetos por más de media hora y las imágenes fueron captadas en exclusiva por nuestro compañero Germán Cabrera, quien además recogió la versión de uno de los señalados. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Wilder, yo para mi casa voy, carnal. ¿Perteneces a alguna mara? Nada, me llevo para mi casa. ¿Dónde trabajas? Yo vendo en los buses. ¿Vendés en los buses? Finalmente, los 2 hombres fueron entregados a los cuerpos de socorro y trasladados al Hospital Roosevelt, donde permanecen con custodia policial. Hay mensajes claros que deja este caso. El primero, cuando las fuerzas de seguridad no actúan, la ciudadanía busca hacer justicia con mano propia. El segundo, y no menos importante, quien juzga y castiga por voluntad propia, también infringe las leyes y puede ser castigado penalmente.